Continuando con la clase 1.10 llamada ángulo de elevación. El problema inicial nos dice, un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, tenemos la solución. Se forma un triángulo rectángulo auxiliar, ABC, como se muestra en la figura. Como dice que el guardabosques quiere calcular la altura de un árbol. Entonces, él quiere calcular toda la altura de este árbol. Y se coloca a 7 metros de la base del árbol, es decir, a esta distancia de 7 metros. Y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados, es decir, como acá es la altura de los ojos, entonces a esta altura él va a observar la punta del árbol formando un ángulo de 74 grados, que nos indica este ángulo de acá. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, es decir, esta distancia, lo que él mide es 1.6 metros. Nos pregunta, ¿cuál es la altura de todo el árbol? Entonces, acá la solución nos dice que se ha formado este triángulo ABC. Entonces, tangente de 74 es igual a BC sobre 7. ¿Por qué tangente es opuesto entre adyacente? Entonces, como este es el ángulo, este sería el opuesto. BC y 7 sería adyacente. Por eso es esta razón de acá. Por lo que BC va a ser igual a 7 por tangente de 74, porque este 7 está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces BC sería igual a 7 por tangente de 74. Se puede utilizar la calculadora para encontrar BC y presionaríamos 7 por tangente de 74, que es igual a 24.4. Al valor de BC hay que sumarle la altura del guardabosques, porque hemos encontrado BC, solamente esto de acá, pero como esta altura está a la altura de los ojos del guardabosques, y el guardabosques mide 1.6, entonces esa medida nos hace falta para encontrar la altura total del árbol. Entonces, por lo que la altura del árbol es aproximadamente 24.4, que fue lo que nos dio acá, que es la altura de BC, más 1.6, que es la altura del guardabosques. Eso equivale a 26 metros. Entonces, aproximadamente 26 metros sería la altura del árbol. Y nos dice la definición, si un observador se encuentra por debajo de un objeto, al ángulo que se forma entre una línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de elevación. Por ejemplo, del gráfico del problema inicial, el ángulo de elevación es el ángulo CAB, es decir, este ángulo de acá que mide 74 grados. Al igual que los ángulos de depresión, tienen una característica. Por ejemplo, esta es la línea imaginaria. El ángulo de depresión salía como para abajo de la línea imaginaria, pero los ángulos de elevación salen hacia arriba, como que se dirigen hacia arriba de la línea imaginaria. Es otra característica con la que se pueden reconocer ángulos de elevación. Y vamos a ver el siguiente problema. El literal número 3 nos dice, un niño está a 2 metros de un árbol y observa a un gato que ha quedado atrapado en la punta del árbol. Entonces acá hicimos como este pequeño dibujo y nos dice de que un niño está a 2 metros de un árbol. Sería esta distancia de acá, que también vendría siendo esta misma distancia. Entonces, y observa a un gato que ha quedado atrapado en la punta del árbol, que sería esta distancia de acá. Porque acá estaría el gato, entonces el niño lo observa hacia la punta del árbol. Y luego nos dice, si la altura del niño es de 1 metro, es decir, el niño mide 1 metro, y el ángulo de elevación es de 60 grados, que sería, esta sería nuestra línea imaginaria, entonces este ángulo mediría 60. ¿A qué altura está el gato del suelo? Es decir, necesitamos encontrar la medida del árbol también. Entonces, tenemos que tangente de 60 es igual a x sobre 2, porque acá hemos llamado a x a esta altura
que solamente es desde la punta del árbol hasta los ojos del niño. Entonces, tangente es opuesto entre adyacente, entonces sería X, porque este sería opuesto, y el adyacente sería 2, que sería esta misma medida de acá. Entonces, despejando a X, tendríamos que tangente de 60 por 2 va a ser igual a X. Entonces, en la calculadora, realizando este proceso, sería igual a 3.5 aproximadamente. Esa es la medida de X. Entonces, como el niño mide 1 metro, entonces la altura del gato al suelo sería de X más 1, es decir, esta altura de acá más 1 metro que mide el niño para encontrar toda esta altura. Entonces la altura del gato al suelo sería de 3.5 más 1, que eso es igual a 4.5. Entonces la altura del gato al suelo es de aproximadamente 4.5 metros.